que sea necesario. No hay nada aburrido en esto, dijo Donald Trump tras los ataques militares a Irán y sobre todo que la gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto. ¿Por qué Donald Trump decide hacer estos ataques directos a Irán? ¿Qué intereses políticos, económicos existen detrás de? Para platicar un poco más al respecto, nos acompaña vía telefónica la internacionalista Jessica Martínez. Muy buenas tardes, Jessica, bienvenida a Radio Sonora. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y compartir sobre esta noticia que sin duda ha sucumbido no solamente a la región de Medio Oriente, sino al contexto internacional en general. Así es, Jessica, pues para platicar sobre esto, ¿por qué están existiendo ya estos roces, estos ataques ya directos a Irán? ¿Qué es lo que ha mantenido esta fricción entre estos tres países? ¿Qué es lo que ya ha llevado a la acción de ya ir hacia los bombardeos hacia Irán? Bueno, pues sin duda esto no es algo, digamos, que no se veía venir. Desafortunadamente desde hace semanas ya se plantean por varios analistas internacionales la posibilidad de pues una incursión militar por parte de Estados Unidos, principalmente en espacio iraní. Esto derivado, entre otras cosas, a que en junio del año pasado, junio 2025, ya hubo, digamos, un roce, ¿no? Incluso una escalada, digamos, de tensiones a nivel militar. No obstante, afortunadamente quedó simplemente en eso, en una respuesta por parte de Irán, pero ya no a más. Sin embargo, actualmente pues se veía, ¿no? Un poco el hecho de que Estados Unidos comenzase a enviar, digamos, estos buques, ¿no? Que le permiten movilizar armamento, que le permiten movilizar, por supuesto, recursos humanos militares y demás, ya de manera mucho más grande, ¿no? Incluso un poco eh, muy similar a lo que pasó en su momento previo a la incursión en Venezuela. Por lo tanto, ya se veía venir, ¿no? Todavía, obviamente, se tenía la esperanza de que estas negociaciones llevarse a cabo en días recientes, pues digamos, echasen para atrás esta posibilidad. No obstante, lo que vimos el día sábado, pues es finalmente ya la concreción de estos planes, en donde, por supuesto, Estados Unidos e Israel, por su parte, tienen cada uno intereses propios. No obstante, ambos coinciden en algo que es descabezar al régimen para desestabilizarlo y, por supuesto, acabar con él. En el caso específicamente de Estados Unidos, pues apela en el discurso a Irán como amenaza nuclear, como un régimen terrorista que amenaza directamente al pueblo estadounidense, por supuesto también, ¿no? Incluso en este discurso que da posterior a esta incursión, exhorta a la población iraní a aprovechar la oportunidad, ¿no? Menciona que es una oportunidad que no tendrán en mucho tiempo, entonces es momento de aprovecharla para exigir un cambio de régimen. Y por su parte Israel pues siempre ha visto en Irán un enemigo existencial por más de 30 años, ¿no? Incluso, por supuesto, se conocen estas alianzas que tiene el régimen iraní con Hamas en el caso de la Franja de Gaza, ¿no? O incluso con Hezbollah en el Líbano. Por lo tanto, para ambos, sin duda alguna, el hecho de llevar a cabo estas incursiones significó finalmente el poder, ¿no? Empezar a erosionar a este régimen y comenzar a generar una serie de cambios, tanto geopolíticos como geoeconómicos en la región. Sí, y sobre todo, pues ya lo veíamos en los anteriores meses, Irán estaba pasando por una situación bastante complicada social. Habían levantamientos en ese país y pues ya en este último ataque que hace Estados Unidos, pues termina y culmina con la muerte de el ayatolá Ali Khamenei y el cómo puede bastante verse complicado la situación de Irán, puesto que en este régimen no existía alternativa. Entonces entraría en una inestabilidad política y Estados Unidos puede ahí entrar pues en esta injerencia para poner un gobierno títere, para quitarle otro aliado a sus enemigos que es Rusia y China. Ahí están cada vez debilitando a sus adversarios. Entonces Irán es el punto estratégico para que pues Estados Unidos tenga un mayor control en esa zona. Así es, de hecho, si bien por supuesto se esperaba que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, en algún momento dado pereciera, digo, también incluso por cuestiones de edad y de salud, ya tenía 86 años, no
no se había planteado la idea de que se tuviese, ¿no? Que digamos, buscar un sustituto de manera inmediata. De hecho, lo que marca la Constitución iraní en casos como estos es quien asume, digamos, el liderazgo, es algo que se llama Consejo de Liderazgo Provisional, que está conformado por 3 personas, que es el presidente del gobierno, que es el jefe del Poder Judicial, y el alto clérigo, que es el ayatolá Ali Arazi, que su nombre, bueno, ya ha estado rondando, por supuesto, en todos lados, porque es el que se asume como el nuevo ayatolá, al menos, ¿no?, de manera provisional. No obstante, la elección como tal del líder supremo queda a cargo de algo que se llama Asamblea de Expertos, que está conformado por 88 clérigos. No obstante, pensemos justamente en este contexto en donde, por supuesto, en la mira no solamente estaba el ayatolá Jamenei, sino prácticamente toda la cúpula de poder. Entonces es muy poco probable que estos 88 clérigos decidan reunirse de manera presencial, porque eso significaría poner, por supuesto, sobre bandeja de plata, ¿no?, digamos, a toda esta cúpula, ¿no?, gubernamental, a esta élite. Por lo tanto, lo más seguro es que la elección como tal, ¿no?, siguiendo, digamos, sus normas, se vaya, por supuesto, posponiendo hasta que haya un escenario mucho más estable. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es este Consejo de Liderazgo Provisional y quien está tras bambalinas y quien al parecer pues maneja realmente, digamos, los hilos en el gobierno es el Consejo de Seguridad Nacional, que está compuesto por 13 personas, que es la élite gubernamental, compuesta por ministros, compuesta por incluso la mano derecha del ayatolá Ali Jamenei, que es Ali Larijani, y que parece ser que él podría perfilarse como el próximo líder supremo. Entonces, sí es una situación bastante complicada, de inestabilidad, de mucha incertidumbre, cuando hablamos, ¿no?, por supuesto, de la muerte de este líder supremo dentro de una teocracia como lo es Irán. Ujú. Y sobre todo algo que me llamó bastante la atención, que Irán parece ser que prendió las alertas rojas y empezó a bombardear a sus vecinos en el Medio Oriente, llámese a Bahrein, a Jordania, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, esto con la intención de atacar las bases militares, pero también se lleva consigo la estabilidad de estos países, porque hay varios países ahí en Qatar y Bahrein, por ejemplo, que han querido deslindarse del petróleo, de la economía del petróleo, y se perfilaban como países que eran más como centros de turismo, centros logísticos, pero ya con esta situación pone en jaque a varios de los países cercanos a Irán. Sí, completamente ha desestabilizado la zona. Estamos hablando que ya son 9 países de la región los que han sufrido algún tipo de ataque por parte de Irán, ¿no? Por supuesto, ninguno de ellos quería formar parte de este conflicto. No obstante, lo que estamos viendo es que si bien los ataques han sido dirigidos principalmente a las bases aéreas, ¿no?, o a las bases militares estadounidenses en la región, la realidad es que estamos viendo que también, ¿no?, han vulnerado ya otro tipo de estructuras, ¿no?, de infraestructuras, otro tipo de zonas, incluso complejos turísticos y demás, como hemos visto imágenes que han estado rondando en las redes, en el caso, por supuesto, de Dubái. Por lo tanto, muy probablemente lo que haga esto es que refuerce las alianzas que tienen Emiratos Árabes Unidos, países como Arabia Saudí, países, por supuesto, como Qatar, etcétera, con los Estados Unidos y, por supuesto, con Israel, ¿no? Al ver que están viéndose afectados, probablemente ya tomen una postura como tal y una... digamos, genere un camino hacia forjar o reforzar esas alianzas que se tiene, que de hecho también hay que mencionarlo, parte de los intereses, incluso diría yo, por parte de Israel, pues es el de afianzar, ¿no?, esa posición de ser reconocido como tal, como un Estado, ¿no? Irán era ese contrapeso que, por supuesto, en la región que no le había reconocido como tal. Entonces creo que esto de alguna manera, por supuesto, le va a ayudar a afianzar más, ¿no? Lo que se había venido trabajando desde los famosos acuerdos de Abraham. Y por supuesto, económicamente hablando, pues está golpeando muchísimo, sobre todo a países como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Incluso al mismo Irán se verá afectado, porque recordemos, pues por este estrecho de Hormuz pasa prácticamente el 20% del petróleo que se comercializa a nivel internacional, y ellos son de los principales proveedores, ¿no?, de
petróleo a nivel global. Por lo tanto, las implicaciones económicas, por supuesto, serán graves. Incluso ya estamos viendo que se habla de un aumento del 13% en el precio del petróleo, un aumento de más del 50% en el precio del gas natural, ¿no? Donde Qatar, por supuesto, es referente. Entonces, al final, golpeará, por supuesto, también a la economía de la región. Y sobre todo también me gustaría retomar unas palabras que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del día de hoy sobre que la ONU dejó de cumplir su labor en esta situación de pacificar regiones, en llegar a acuerdos entre los países para no llegar a estos conflictos directamente. ¿Es esto el desgaste que ya ha tenido la organización? ¿No ha podido tampoco apoyar en estas situaciones? ¿Qué es lo que miras en esta cuestión? Sí, es muy importante también destacar efectivamente el papel que tiene la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que, bueno, por supuesto desde la postura de la Secretaría General, ¿no? Antonio Guterres incluso hizo mención a que es momento, ¿no? Por supuesto de que todos los miembros se alineen con el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que establece justamente, ¿no?, esa abstención en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, ¿no? Por supuesto, o todo aquello que atente contra la integridad territorial. No obstante, lo que vemos es nuevamente un ejemplo de que el papel o el rol de las Naciones Unidas se está viendo rebasado por los intereses, ¿no?, unilaterales, el multilateralismo, por supuesto, que apela, ¿no?, la organización como tal se está viendo más bien erosionado de manera recurrente, e incluso a pesar de haber, por supuesto, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, que es uno de los máximos órganos de la Organización de las Naciones Unidas, pues nos dimos cuenta que no se llegó a nada porque las posturas son muy diversas, ¿no? Mientras veíamos, por supuesto, a una Rusia condenando los ataques, veíamos a un Estados Unidos y a un Israel, ¿no?, hablando más bien de seguridad internacional, ¿no?, y que era justamente un Irán, un régimen, ¿no?, con el cual pues se debía tener prácticamente cuidado, digo palabras más, palabras menos. Por otra parte, por ejemplo, Colombia se apelaba más a la cuestión de la negociación. En fin, las posturas diversas que se tienen dentro de la organización pues hacen que muchas veces no se llegue a esos acuerdos, y por supuesto que las tensiones como estas, incluso al no encontrar un espacio de negociación, pues lleguen hasta situaciones de escalada militar. Así es, pero ya estaremos viendo con el pasar del tiempo qué es lo que ocurre con esta región, qué es lo que pasa con Irán, pues lo estaremos platicando. Jessica, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos encontrarte en tus redes sociales? En Facebook me encuentran como Jessica Martínez, internacionalista, y allí comparto pues información, por supuesto, relativa al escenario internacional. Entonces pues les invito a darse una vuelta a mi red social. Así es. Jessica, muchísimas gracias